Luisa Femenías, filósofa argentina, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, a quien agradecemos por haber aceptado participar. Ella nos dará una charla con el título El impacto de la pandemia en las mujeres. Los dejo con María Luisa Femenías. Adelante. Buenas noches. Bueno, ante todo agradecer al doctor Justi esta invitación cordial, generosa, de poder compartir con ustedes algunas ideas. Y bueno, el título ya está dicho, así que inferir el contenido es relativamente sencillo. Yo voy a señalar primero algunas conclusiones y algunos datos que informó tanto Naciones Unidas como la CEPAL, como casi todas las estadísticas que están circulando en este momento, y después voy a tratar de mostrar algunas explicaciones desde cuestiones filosóficas de por qué sucede esto que sucede. Leo muy rápidamente. Se calcula que la pandemia en la región, en nuestra región, en América Latina, ha dejado 118 de mujeres y niñas en la pobreza. O sea que han caído vertiginosamente en este último año. La reducción de la actividad económica afecta en primera instancia a todas las trabajadoras informales. En mi país, por lo menos, las trabajadoras domésticas son las que tienen mayor grado de informalidad. Las mujeres se encuentran infrarrepresentadas en la primera línea de decisión respecto de la pandemia, pero al mismo tiempo se encuentran sobrerepresentadas en la primera línea de hacer frente a las cuestiones de la pandemia, sobre todo porque cuando se habla de personal de salud, en el personal de enfermería y asistentes, casi el 80% son mujeres, lo cual quiere decir que están trabajando en primera línea, pero además tienen sus casas, tienen sus familias, lo cual aumenta, por un lado, el riesgo, por otro lado, los deberes de cuidado. En el trabajo doméstico aumentó en América Latina un 77,5% la informalidad, es decir, mujeres que han perdido su trabajo y están trabajando de manera infinitamente más precaria que antes. El papel central que se les, de alguna manera, se les pide que cumplan es el cuidado de niñas, niños, personas mayores, enfermos, enfermas, y el mantenimiento de los hogares y el mantenimiento de sus trabajos en un frente que cada vez se hace más complicado. Nosotros en este momento estamos en una semi-cuarentena con muchísimas dificultades como las que estamos teniendo en este momento todos los países. Hay una sobrecarga de tareas domésticas, sobrecarga de cuidados, sobrecarga en las mujeres rurales, sobrecarga en los países que tienen poblaciones afrodescendientes importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos datos y estas estadísticas son de la OIT y son de Naciones Unidas. ¿Por qué sucede que en las situaciones, y acá es donde a mí me interesa apuntalar, por qué sucede que en las situaciones de crisis de repente ciertos logros en términos de igualdad entran nuevamente en crisis, se fracturan y nos encontramos con que nuevamente los equilibrios se desbalancean de alguna manera y recae sobre las mujeres mayor carga laboral informal y mayor carga de cuidado, obviamente también informal, sobre todo dedicado a la familia. Y acá yo quiero hacer una distinción. Primero vamos a hablar de ciertas consecuencias inmediatas. Mayor desempleo femenino, mayor informalidad femenina, mayor indigencia en las mujeres que en los varones, mayor dificultad para encontrar trabajo, mayor dificultad para solucionar problemas de la vida cotidiana, exclusión financiera, por ejemplo, poblaciones trans y en situación de calle o en situación de cárcel en un aumento exponencial, y como el otro punto que a mí personalmente me preocupa es el tema del aumento
en más del 100% de la violencia con feminicidios realmente extremadamente cruentos, como consecuencia de la situación de crisis de la pandemia. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Primero quiero hacer una distinción tomando de Hannah Arendt, una distinción que ella hizo en un artículo muy breve, pero a mí me parece muy rico y muy ilustrativo, que se llama Little Rock, que lo publicó en 1957, en virtud de una serie de acontecimientos terribles que sucedieron en Little Rock, pero ella toma el problema del racismo. Yo me voy a permitir hacer una analogía, no tomar el problema del racismo, sino tomar un problema afín, que es el problema del sexismo, porque entramos dentro de un espectro de exclusiones, discriminaciones, menguas de igualdad de derechos, etc. Ella hace una distinción que a mí me parece sumamente interesante, que es la distinción entre, perdonen la redundancia, lo formal y lo material, la ley y la estructura social. Mientras que en algunos países, estoy pensando en general en América Latina, todavía las desigualdades legales son más o menos interesantes, más o menos importantes, en otros países la igualdad formal ha avanzado muchísimo y nos encontramos en situaciones donde podríamos mencionar que somos medianamente igualitarios en cuestiones legales. Sin embargo, a pesar de que vivamos en sociedades formalmente, legalmente igualitarias, en las situaciones de crisis o en las situaciones de emergencia, de urgencia, inmediatamente se desbalancea la estructura social y vuelve a cauces que podríamos llamar de tipo tradicional, de tipo basado en costumbres más o menos ancestrales, donde a pesar de los reconocimientos legales, la situación de las mujeres da un paso o varios hacia atrás. Y el tema de la violencia es un índice importante. El tema del aumento de los cuidados es un tema importante. ¿Qué quiere decir esto? Que los logros sociales, legales, mejor dicho, han sido relativamente recientes, con lo cual las estructuras sociales, si bien formalmente de palabra escrita se han supuestamente igualado, las costumbres, las tradiciones, la estructura cotidiana, los modos de hacer, de decir, de conducirse, todavía no se han modificado o no se han modificado suficientemente y en consecuencia nos encontramos con que vuelve a recaer en la situación de crisis sobre las mujeres el tema de lo que yo llamaría el desequilibrio que promueve el sexismo en términos de exclusión. El problema de mayor desempleo femenino a partir de la pandemia o que las primeras expulsadas del mercado de trabajo cuando comienza la pandemia son las mujeres, es una buena manera de mostrar que a pesar de leyes igualitarias, a pesar en algunos países como Argentina, por ejemplo, en ley de cupos, a pesar de que se supone que hay una cierta armonización entre necesidades, derechos, espacios de reconocimiento, vuelve otra vez a producirse este desequilibrio por el cual las primeras que son expulsadas, pongo por ejemplo del mercado de trabajo o de los mercados de trabajo de reconocimiento o prestigio, son las mujeres. Inmediatamente aparece una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Hay estudios de Frances Olsen, que ya son estudios que yo diría clásicos para la teoría feminista, donde ella detecta por lo menos 3 condiciones en este tipo de situaciones. La primera es lo que ella llama la binarización, es decir, se procede, se actúa
con una lógica binaria. Se pertenece o no se pertenece, se está dentro o afuera del sistema, se incluye o se excluye respecto del sistema, se acepta o se rechaza determinadas conductas. Este pensamiento binario, o obedeciendo a una lógica binaria, inmediatamente adquiere ciertas características que se sexualizan, volviendo a rangos tradicionales. Por ejemplo, inmediatamente aparece esta vieja concepción de la división natural del trabajo, de la cual ya hablaba Engels, donde las mujeres tienen que hacer determinado tipo de trabajos, por ejemplo, enfermería, por ejemplo, asistencia a los pacientes como ayuda, dejando los cargos de un poquito más de prestigio en esta situación tan densa en la que estamos viviendo, ocupados mayormente por figuras masculinas, porque aparecen como figuras de mayor credibilidad, figuras de mayor refuerzo en la transmisión de información, conocimiento, etc. Es decir, las tareas se sexualizan, las tareas de cuidado en el hogar, cuidado de los niños, cuidado de los pacientes, cuidado de las personas que están recobrándose de enfermedades, ya fuera del COVID o de lo que sea, aparecen como tareas típicamente femeninas, y la vuelta al hogar implica una aceptación de mayor informalidad, precisamente porque la tarea en la casa tiene una flexibilidad totalmente laxa respecto de los horarios, por lo general un poco más rígidos, que tiene que ver con la salida a la empresa o la salida al espacio público para los trabajos. Binarización, sexualización, y al mismo tiempo que las tareas se sexualizan, se jerarquizan. Las tareas cumplidas por las mujeres aparecen estadísticamente, y esto es una cuestión no de América Latina, sino a nivel mundial, como más devaluadas o, dicho de otra manera, menos valoradas que las tareas de los varones. Entonces, aparece con mucha frecuencia, aparece un rasgo típico. La tarea masivamente ocupada por mujeres se devalúa en el salario y en el prestigio. La tarea masivamente ocupada por varones se prestigia, y muchas veces el salario es más alto. Hay muy pocas profesiones donde tal vez la docencia sea una de ellas, donde el ingreso y el reconocimiento de varones y mujeres sea más o menos parejo. Aún así, las estadísticas mundiales muestran que las mujeres, en términos generales, ganamos entre un 25 y un 30% menos que los varones. Y ahí aparecen distintas estrategias. Una estrategia es el viejísimo eslogan de igual trabajo, igual salario, que bueno, que raramente se cumple, y si se cumple, el problema es cómo ascender a igual trabajo. Hay unos estudios en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET, que es el Consejo de Investigaciones de Argentina, que muestra que los cargos más importantes dentro de la carrera de investigación están ocupados mayoritariamente por varones. Al mismo tiempo, las ciencias duras tienen una presencia masculina muchísimo más fuerte que la presencia femenina. Y al mismo tiempo aparecen ciertas cuestiones que tienen que ver con criterios de calidad. Es decir, la opinión popular dice que si no estamos en ciertos lugares será porque no tenemos los méritos necesarios, lo cual implica todo un círculo respecto de cuáles son los méritos necesarios en
carreras o lugares donde siempre han estado mayoritariamente o no han participado históricamente las mujeres, y obviamente las profesiones tienen el sesgo de las personas que las han ocupado. Este tipo de cuestiones, que son más o menos habituales y que se ven incluso por fuera de la pandemia, en momentos de crisis, que puede ser una pandemia, puede ser un terremoto, puede ser, digamos, situaciones, no sé, estaba pensando en los huracanes de las Antillas, entran en crisis. Es decir, la demanda de cuidado hacia las mujeres aparece potenciada. ¿Por qué? Porque hay un perfil histórico tradicional que tiene que ver con la asimilación de mujer a tareas de cuidado y de varón a tareas de protección. Esto de que hay un estereotipo de cuidado o de cuidadora y un estereotipo de protección también entra en crisis, y en este momento de pandemia y sobre todo de cuarentena ha entrado en crisis. ¿Por qué? Primero y principal, por las dificultades del encierro. Yo no sé exactamente cómo ha sido este tema del encierro en todos los países de América Latina, pero en este momento en Chile es muy severo, en Argentina es bastante severo, hay algunos países que están volviendo a fases que se correspondieron al año pasado, sobre todo en julio y agosto, y nos encontramos con que la situación de encierro potencia irritabilidad, potencia muchas personas en espacios a veces reducidos. No todas las casas, no todas las familias pueden tener casas amplias para un día no verse. Es una convivencia constante en espacios reducidos. Niños que están haciendo su escolaridad vía internet, que tienen que estar supervisados por los padres, y la supervisación de los padres en la práctica es la supervisación de la madre. Pero al mismo tiempo la madre tiene que trabajar porque está haciendo oficina o está haciendo algún tipo de tarea también virtual, lo cual potencia y recarga la exigencia dentro del hogar. Esto ha llevado, y se muestran los índices, a altos grados de violencia. Es decir, la tolerancia entra en crisis debido a todas las presiones que implica la enfermedad, que implica el riesgo de salud, que implica la situación general de no poder salir, de cuidado, de permanecer en casa, de niños que tampoco pueden salir de distintas edades, etcétera, etcétera. Y como toda cadena y como todo eslabón, se corta siempre por lo más fino, como dice el refrán, y la violencia llamada doméstica o la violencia contra las mujeres, como queramos decirlo, no es exactamente lo mismo, se ha potenciado, y las estadísticas muestran que ha habido un impacto de por lo menos un 40-50% más de casos de violencia extrema respecto del año 2019 y los años anteriores. Este es un problema muy serio, porque lo que está mostrando es que la igualdad de las leyes, que en muchos países se ha logrado bastante, no es suficiente, y no es suficiente solo por cuestiones de personalidad, por cuestiones, llamémosle, psicológicas, sino que no es suficiente porque las estructuras sociales inmediatamente, cuando entran en crisis, se retrotraen a modelos tradicionales que ponen ciertas cargas de la vida cotidiana donde siempre las pusieron históricamente, es decir, en las cuidadoras del hogar, las cuidadoras de los niños, las cuidadoras de los enfermos. Este tema de la violencia, que a mí me parece fundamental, se ve potenciado porque han dejado de funcionar al mismo ritmo que lo hacían antes de la pandemia ciertas oficinas
en Argentina se llama la Oficina de la Mujer, donde se pueden hacer denuncias por violencia doméstica. No hay la misma accesibilidad a refugios, no hay la misma accesibilidad a la posibilidad de salir de la casa, es decir, escapar ante una situación de violencia, porque está prohibido salir y hay algo parecido a un toque de queda, ¿no es cierto? Entonces, la situación de encierro se torna realmente asfixiante y más o menos todos sabemos que en muchas situaciones esta situación o esta sensación de asfixia estalla y estalla de manera violenta y lamentablemente en este punto es uno de los más álgidos de la incidencia de la pandemia en la vida. Hablo ya de la vida de las mujeres, porque el índice de feminicidios ha sido altísimo. Y acá quiero hacer una muy pequeñísima distinción de 3-4 conceptos que acabo de decir. Violencia contra las mujeres abarca cualquier mujer, esté o no esté en el espacio doméstico. Violencia doméstica es solamente cuando se produce en el espacio doméstico, y sabemos que muchas veces ese tipo de violencia se produce o en la calle o a la salida del colegio de los niños o en el lugar de trabajo, o sea, no es estrictamente violencia doméstica. A veces es alguien que ha sido miembro de la familia o ya está divorciado o simplemente es un conocido, un vecino, etcétera, etcétera. El otro concepto que me interesa distinguir es femicidio de feminicidio. Femicidio supone, según Julia Monarres, que es una investigadora mexicana que ha trabajado muchísimo este tema, supone la no involucración, el no involucramiento del Estado en la situación de violencia, ya sea por acción o por omisión. El feminicidio implica que hay una responsabilidad del Estado, que puede ser por acción o simplemente por omisión. La mayor parte de las veces son feminicidios porque ha habido denuncias que no se han tomado, porque ha habido pulseras de exclusión que no han funcionado como debían, porque no ha habido la suficiente celeridad en el accionar de alguna institución intermedia, que puede ser la policía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos encontramos con que, si bien estamos hablando de que la mayor parte de los países son igualmente formales o legalmente igualitarios, todavía falta un tramo, un trecho muy largo para reformar, para modificar las estructuras sociales y que efectivamente esta igualdad formal, como señalaba Hannah Arendt, esté internalizada y realmente implique modificaciones en la estructura social y en los modos vinculares de relacionarse entre los miembros de una sociedad. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, María Luisa, por esta interesante y muy esta conferencia que nos hace pensar mucho. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Al contrario, ha sido un placer y un honor.